me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. Seguramente te estás preguntando quién es Mario Cataño Restrepo y puedes estarte respondiendo con es un cantante, sí, es un cantante de boleros porque tiene barba y se viste como los cantantes de boleros. O puede ser un periodista cachaco. Sí, puede ser un periodista porque ahí aparece leyendo. Porque pasan leyendo así, mirando libros, que les toman fotos así leyendo. Son periodistas. ¿Qué más pueden ser periodistas? O de pronto fue un futbolista. También pudo haber sido un futbolista. No hay un futbolista que se llama Mario. Sí, yo creo que es un futbolista. Si es conocido, debe ser un futbolista colombiano, pero que jugó muchísimo y que era buenísimo. Era un jugador del Junior. Mario Restrepo era un jugador del Junior, pero no es así. Estás muy equivocado si pensaste que era alguna de esas opciones que dije, y más si era la del futbolista. O sea, pudo haber sido un periodista o pudo haber sido un cantante, pero un futbolista no. Mario Cataño Restrepo fue un poeta colombiano antioqueño que nació en Envigado en 1935 y falleció en Bogotá en el año 2009. Lo más probable es que sigas preguntándote quién es Mario Cataño Restrepo. Lo que pasa es que Mario Cataño Restrepo es conocido como Mario Rivero, solo que él adoptó un seudónimo. ¿Y qué es un seudónimo? Bueno, un seudónimo es un nombre o un apodo que una persona apropia y es conocida por este seudónimo, es decir, que deja de utilizar su nombre de pila como tal, lo abandona y empieza a ser llamado o a ser conocido con el nuevo nombre. Mario Rivero creció en Envigado, pero vivió su juventud deambulando por Centroamérica y Suramérica. Tuvo múltiples ocupaciones como ser cantante de tangos, voluntario en la Guerra de Corea, actor de teatro, vendedor de libros y de arte. Por cierto, en una etapa de su juventud estuvo en Europa como expositor y guía de excursiones y seminarios artísticos. Mario recorrió casi todas las ocupaciones y pudo vivir los dos extremos de la vida y conocer a cualquier tipo de persona, tener experiencia con cualquier actividad. Estas mismas experiencias y relaciones lo fueron enriqueciendo de tal manera que al conocer el mundo, la calle, de lo que en ella se habla, lo que las personas del común hablan y comentan, lo inspiró a llenar sus poemas de eso, de vivencias, de una realidad cotidiana y común. De cierta forma lo llevó a escribir poemas de una manera más informal sin caer en lo vulgar, llevándolo más a un lado urbano, como el calificativo que lo representó y lo llevó a ser el precursor de la poesía urbana. ¿Y qué es la poesía urbana? La poesía urbana es aquella poesía en la que la temática se desarrolla dentro de la ciudad. Habla de las calles, de la melancolía, el lenguaje es común y los poemas tienen un tono conversacional. Haciendo énfasis en la poesía y en el estilo de Rivero, podemos decir que fue considerado como el poeta más contemporáneo de Colombia. Las temáticas que trabajaba en sus obras estaban relacionadas con el exterior y el entorno social. Su protagonista era el hombre marginal, de barrio, que observa el mundo con melancolía, con soledad y fugacidad. Esta poesía le dio voz y voto a las personas del común, de niveles socioeconómicos relativamente bajos, los incluyó, les permitió identificarse y mostrarle al mundo que la realidad que vivían era muy diferente a la que vivían las personas con un nivel socioeconómico alto o era muy diferente a la realidad que podían ver en televisión o en otro tipo de poesía. Uno de los temas que más le preocupaba y que más utilizaba
en sus poemas era el tiempo y siempre lo veía con cierta nostalgia. La poesía de Rivero o poesía riveriana era caracterizada por no tener un lenguaje retórico o donde no predominaba la belleza. Por esta razón se decía que estaba en contra a lo que se consideraba poesía en la época. Pero Rivero nunca buscó encajar o encasillarse dentro del género, sino que buscaba, mediante un lenguaje común y palabras sencillas, contar vivencias de la vida humana. La poesía riveriana parece ser de tipo narrativa por la manera en cómo narra sucesos de manera continua. Sin embargo, no lo era, ya que en sus versos tenía como referencia o andamiaje lírico a grandes exponentes de la poesía contemporánea en Latinoamérica, como eran Neruda, Borges, Rubén Darío, entre otros poetas que mientras escribían vivían y se inspiraban en lo bonito o en lo horrible que eso podía llegar a ser. Poemas urbanos fue la obra que ubicó a Rivero como un poeta del devenir, de la antiacademia, y él solo quería contar historias. Desde que Rivero le da ese toque a la poesía colombiana, esta no volvió a ser la misma. Cabe destacar que en el momento que se publica Poemas urbanos, estaban predominando los movimientos literarios como el mito y el nadaísmo. Sin embargo, a pesar de esto, Rivero se sobrepuso, logró destacar y ser el foco de atención. En 1972 fundó la revista Golpe de Dados, la cual era una editorial de poesía. Se llamó Un golpe de dados nunca suprimirá el azar, y para Rivero lo que este título significaba era un cierre de un ciclo y el abrir otro a la poesía del futuro. El nombre inicialmente era Anavisis, pero ya en Argentina existía una revista con ese nombre. Luego pensó en Las Piñas de la Ira porque tenía unas piñas en una vitrina y fue Gustavo Cobo quien aportó el nombre con el que fue titulada la revista. Esta revista se mantuvo al margen de la política y de la situación violenta que atravesaba el país, ya que este no era su fin, sino divulgar la cultura de las letras en Colombia y en Latinoamérica. La revista tuvo un gran logro y fue el haber estado en el mercado durante 36 años, sacar 216 números, siendo una revista exclusivamente de poesía. No se considera que la revista haya suscitado a creaciones de grupos literarios. Sin embargo, los grupos que aparecieron o que nacieron luego de esta revista usaban sus características y tenían como referente la poesía riveriana y su estilo urbano. Una manera que tenemos de evidenciar el título y la forma en cómo escribía Mario Rivero es observando y analizando un poema. En este caso, el poema que analizaremos será Saudade. La temática del poema se desarrolla en el tiempo. Este habla sobre el tiempo y lo analiza de tal manera que se permite comparar si lo que pasa en un tiempo pasado es mejor a lo que se vive en un tiempo presente. En este poema podemos notar una cierta nostalgia, cierta tristeza que el poeta nos transmite y nos hace reflexionar sobre nuestras vidas, sobre pequeñas cosas, sobre nuestra cotidianeidad, cosas que de pronto no valoramos y que solo lo hacemos cuando nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que el tiempo se nos va pasando. Y que muchas veces tenemos añoranzas y deseamos volver en el tiempo porque pensamos que lo que vivimos es mejor a lo que estamos viviendo o pensamos que si volvemos podemos valorar las cosas que ahora no. De esta manera podemos evidenciar la temática que maneja Mario Rivero dentro de sus poemas, cómo los estructura, la manera en cómo escribe y el lenguaje que utiliza, que es un lenguaje común y un lenguaje habitual, es un lenguaje que no es difícil de entender y que puede despertar esa curiosidad en un lector cualquiera.